Nuevamente permítanme dirigirme a ustedes, saludar por supuesto a quienes me van a acompañar en este espacio, que son amigos, colegas de distintas universidades, que venimos buscando esa nueva forma de hacer educación. Hemos visto ya algunas ideas que nos ha presentado el doctor Magaña, unas reflexiones muy interesantes que nos ha presentado Juan Cadena. Y quisiera yo iniciar presentándoles el origen de todo esto, la Tatana Cañari, ¿sí? Que justamente está acá. ¿Sí? Si me permiten, podría cerrar este es el objeto que ha dado origen a lo que venimos haciendo y que ha permitido justamente ir buscando esas nuevas formas en lo que es el pensamiento ancestral o en lo que son los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales. Obviamente esta es una reconstrucción de lo que arqueólogos como Juan Arriaga en algún momento encontraron, donde nosotros lo que hemos hecho es ponerle en un formato que tenga sentido y responda explícitamente a lo que es la identidad del pueblo cañari. ¿Sí? Muchos de ustedes deben haber escuchado la leyenda de la guacamaya, ¿sí o no? ¿Alguien podría resumirme la leyenda de la guacamaya? A ver, ¿podrían ayudarnos? Venga, ¿podría acompañarme? Sí, y contarnos algo de la leyenda de la guacamaya. Es importante que estos Dos, procesos para lo pedagógico, para lo social, vayan generando diálogos, ¿no es cierto? Y justamente sean esos diálogos, ya sean diálogos de saberes, diálogos culturales, que busquen respuestas en los procesos educativos. Por favor, si me ayuda con la de la leyenda. Allichi shimashikuna tukuy mashnata allichi shimashikuna tukuy mashnata napani ñuka shutimi kan Magdalena Guamán. Bueno, buenos días a todos y todas. Me llamo Magdalena Guamán, soy del pueblo Cañari, bueno, descendiente de la guacamaya y la serpiente. Bueno, me han pedido que haga un resumen. Según la leyenda, nosotros los cañaris somos descendientes de la guacamaya y la serpiente. Entonces, la leyenda nos cuenta que hubo un diluvio hace muchos años en estas tierras y que todos se perecieron. Todos murieron y solamente 2 cañaris lograron salvarse subiendo a un cerro grande llamado Huacañán. No sabemos aún dónde está el Huacañán. Hay muchos lugares que dicen que ahí está posiblemente el cerro. Entonces los cañaris subieron a ese cerro y después de varios días el agua bajó. Bueno, el cerro era muy alto y ahí ellos permanecieron, ¿no? Y luego de algunos días el cerro, como es el agua bajó y ellos lograron salvarse ahí. Y no tenían nada, obviamente la lluvia destruyó todo y ellos quedaron sin nada en la cueva, en ese cerro, y no tenían que comer. Pero luego de algunos días buscaron, ¿no? Como el alimento, en dónde conseguir algo para sobrevivir. Luego de algunos días salieron en busca, pero al retorno ellos encontraron en la cueva alimentos preparados, ¿no? Como la chicha, la papa, el mote, cuyes, servidos en la mesa, y ellos decían de dónde aparece, y buscaron. Era una incógnita. Entonces luego de algunos días planificaron que uno de los hermanos se quedara en la cueva y el otro salía en busca de alimento, y lograron identificar que llegaba un ave a la cueva
y al ingresar a la cueva se convertía en mujer. Tenía cuerpo de guacamaya con cara de mujer, ¿sí? Entonces, el hermano que quedó ahí escondido quiso atrapar, pero fue imposible, se escapaba la guacamaya. Y así pasó. Y luego planificaron quedarse entre los dos hermanos y lograron atrapar a la guacamaya. Y se casaron, se dice que eran dos hermanos y dos guacamayas, y cada uno tuvo 3 hijos, 6 hijos, y luego ya se originó la nación Cañari, la gran nación Cañari, y estamos aquí y seguimos vivos. Yupaychani. Yupachani, excelente. Pero yo debo comentarles algo. En la investigación que hemos hecho, hay al menos unas 7 versiones de la leyenda. Obvio, al ser una leyenda, la transmisión era oral, ¿sí? Y cuando tal vez los cronistas, los historiadores intentaron publicarla, lo publicaron de acuerdo a sus percepciones, ¿no es cierto? Y eso ha originado lo que les estoy comentando. Pero nosotros lo que hemos intentado es buscar el mensaje implícito que tiene esta leyenda. Obvio, es una leyenda de origen de un pueblo, se basa en elementos propios de una cosmovisión y en lo icónico de esta cultura cañari, ¿no es cierto? De lo que nos acaba de comentar la profesora Magdalena, hablaríamos ahí de la leuquina o de la culebra grande, que es del origen del pueblo cañari, de la luna o de la cueva donde se salvaron los dos hermanos, y por supuesto de un devenir del tiempo, de un cambio de era, ¿no es cierto?, que es lo que más o menos se intenta plantear ahí. Y estos mensajes o estos elementos nos han permitido a nosotros generar o buscar una conclusión que derive de esta leyenda, o cuál es el mensaje que plantea esta leyenda. Nuestra interpretación nos dice o nos permite afirmar que, que la leyenda de la guacamaya lo que es un mensaje de que el ser cañari se desarrollará en base del conocimiento, y justamente las guacamayas entregan ese conocimiento para satisfacer necesidades, ¿no es cierto? La primera sería una necesidad momentánea, esporádica, fuerte, la de los alimentos. La segunda, una necesidad ya de sobrevivencia como grupo, ¿no es cierto? Porque en las narraciones se habla de que ellas les enseñan a los hermanos la agricultura, ¿ya? Y por supuesto, una tercera, que va una necesidad en otro sentido de permanencia como especie, ¿no es cierto? El de lograr esto de la población, que se dé justamente el desarrollo del pueblo cañari. Fíjense ustedes estos elementos, los ricos que significan para entender nuestra cultura. Y obvio, tal vez estamos limitando a lo que nosotros hemos hecho acá. De esto hay mucho y hay investigaciones muy interesantes que evidencian cómo el desarrollo tiene que conectarse, no puede ser de otra manera, con la esencia cultural, con estos mensajes implícitos que existen, o con este lenguaje implícito que existe, ¿no es cierto? En ese contexto, en algún momento allá por el 2014, cuando iniciaba la UNAE, se hablaba de que hay que desarrollar los proyectos integradores de saberes. Quienes son docentes debieran recordar eso, y se hablaba que hay que desarrollar proyectos integrales donde se incluya los saberes ancestrales. Yo había conocido la Taptana, un trabajo del profesor Luis Montaluisa, un excelente trabajo, que muestra ya las bondades matemáticas de la Taptana, ¿sí?, en cuanto a suma y resta. Y por supuesto empezamos a trabajar con los estudiantes. Ahí hicimos este diseño, ¿sí?, donde intentamos justamente que los elementos que acabamos de conversar con ustedes sobre la leyenda estén incorporados. Aquí estaría lo de las leuquinas, aquí estaría lo de la luna, y por supuesto
el manejo del tiempo, ¿no es cierto? Lo del manejo del tiempo va a ser fundamental y ahí van a ver ustedes tal vez una diferencia clave con lo que nos mostró hoy día el profesor Magaña. Aquí lo que vamos a plantear es que cada leuquina va a representar una fase. Obvio, va a ser una fase de tiempo, ¿no es cierto?, según la leyenda. ¿Qué es lo que hace la luna con respecto al tiempo? Permite un cambio de fase. Eso lo vamos a intentar replicar acá. La primera leuquina entonces representará las unidades. Claro, comenzamos desde el 1 hasta el 9. Para el 10 ya no tendríamos espacios acá, deberíamos ubicar aquí, y obligaría un cambio de fase, ¿no es cierto? O pasaríamos de las unidades a las decenas. Bueno, y así sucesivamente. De tal manera que esta taptana permite representar números de 8 cifras, de una forma absolutamente concreta, ¿no es cierto? Porque tendríamos unidades, decenas, unidades de mil, perdón, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, decenas de millón. ¿Sí? Obvio, habría que justificar el porqué de la base 10, por ejemplo. Y la respuesta ahí no la encontramos ya en la matemática, sino en la lengua. En quechua, ¿sí? Para decir 11 se descompone, ¿no? 10, 1, suntak, suk, shuktak, suk, ¿sí? O para decir 235, 2, 100, 3, 10, 5, que tendría una lógica absoluta con esta fase concreta o con esta forma concreta de ir explicando. ¿Ya? Gracias. Esto nos ha llevado a una investigación muy enriquecedora, porque por supuesto, como decía, al comienzo lo veíamos como un elemento netamente matemático. En el tiempo nos hemos dado cuenta que la riqueza de la taptana va mucho más allá, o el potencial de la taptana va mucho más allá. Tiene que ver ya con un mensaje social, algo que hablaba Juan, con un mensaje cultural, por supuesto, y sobre todo con elementos de la cultura. Ahora, el intento luego fue cómo esto relacionamos o incorporamos a lo que propone el Ministerio de Educación en su currículo. Ahí se plantean los 4 ámbitos, ¿no es cierto? Lengua y literatura, ciencias sociales, arte y matemáticas. ¿Podríamos o no, con lo que hemos conversado, trabajar las 4 áreas? Súper simple, ¿no es cierto? Hemos hablado de eso. Hemos hablado de la taptana, pero no nos hemos cerrado únicamente a la parte aritmética, a la parte matemática que funciona. Sí, nosotros acá desarrollamos incluso los algoritmos específicos para la multiplicación y la división, pero, repito, la taptana tiene mucho más. Y obvio, hay también algo que hay que ser muy enfáticos en esto, ¿no es cierto? La taptana fue concebida en la cosmovisión andina. Y para entenderla, tenemos que acercarnos desde esa óptica. No puede ser que desde una óptica occidental, colonialista, como decía Juan, intentemos entender un concepto que no fue concebido en esa idea. Y repito, y no es por error, la taptana no es un objeto, ¿no? Es un concepto, es un conocimiento. Y permite desarrollar esto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Es intentar justamente y elaborar un taller donde nos vamos a las unidades educativas, conversamos con los docentes y presentamos la taptana cañari con estas 4, o respondiendo a las 4 áreas del saber que propone el Ministerio de Educación. Y obvio los resultados han sido bastante satisfactorios. Sí, llegamos al aula, les comento más o menos muy brevemente, en la tarde van a trabajar algo así ustedes. Llegamos al aula, les hablamos algo de la historia, del sentido social de la taptana, y luego les pedimos que sean los profesores quienes diseñen una taptana. ¿Sí? Porque en ningún momento es esta única, ustedes han de ver ahí algunas versiones, ¿sí? Sino, y más bien pedimos que sea la creatividad la que vaya dando forma al concepto de la taptana cañari. ¿Ya? Ahí hemos tenido nosotros resultados donde la taptana se ha hecho con función de ríos, de
monumentos, de acuerdo al contexto de cada lugar, ¿no es cierto? Qué conciben cada uno de los profesores y qué mensaje quieren proponerlo ahí. En este momento estamos ya en una fase donde hemos logrado una difusión. Verles a ustedes aquí satisface enormemente porque justamente es una respuesta a ese esfuerzo, ¿sí? Pero sigue siendo una propuesta. O sea, y siempre deberá mantenerse como propuesta, porque van a ser los verdaderos actores, los actores directos, es decir, los docentes, los estudiantes de las unidades educativas, quienes vayan dando forma y quienes vayan mostrando esta riqueza que tenemos, pero a la vez validándola y potencializándola en sentido de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Como profesores, ¿qué es lo que nos interesa? Que nos ayude para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor, especialmente las matemáticas, que según me han dicho algunos, le ven como un cuco, ¿no es cierto? Entonces, lo otro es esta idea de articular las 4 áreas, es lo que se conoce como la interdisciplinaridad, ¿ya? Y obvio, al trabajarle desde la interdisciplinaridad podemos conectarnos con esa propuesta del Ministerio de Educación de formar ciudadanos críticos y reflexivos, ¿no es cierto? Porque en este caso los conocimientos ya no son aislados, es decir, el profesor de matemáticas, si bien enseña matemáticas, pero lo enseña para que sea una herramienta social y permite entender una realidad o un problema, una situación. Igual hará el profesor de arte, el profesor de ciencias naturales, y buscando incluso esa integralidad en cuanto a la planificación, en cuanto a la evaluación. En este evento, en el simposio, el día de mañana, se dará también, se iniciará un programa de difusión masiva ya de la Taptana. Hemos tenido el apoyo de Joanita Abad, que nos acompañó hace un momento, y lo que se plantea con ella es ya comenzar en las escuelas a trabajar ya no únicamente como un taller a los que los profesores asisten y tal vez se olvidan, ¿no? Sino buscar cómo esto se trabaja en el aula, cómo trasciende en el aula. Aquí debo mencionar también el ejemplo de la Escuela San Francisco de Peleucidia Azogues, donde hicimos ya algo similar y tenemos ya una propuesta donde han sido los profesores y las profesoras de esa unidad educativa quienes nos han dado ya formas de ir desarrollando esta propuesta. Sí, bueno, les comento también que gracias a los principios, a esos conceptos que están en la Taptana, estamos trabajando un proyecto de investigación para el algoritmo de la división, ya la división simbólica, que créanme, es súper simple. Que lo que queremos es que sea simple, ¿no es cierto? Que el niño pueda aprender con alegría, que se acerque a estos conocimientos con mucha satisfacción. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, en cambio, y está ya conectado Luis y Nubia. Sí, está conectado Luis Ramos. Es nuestro amigo de Honduras. Hay un grupo de reflexión educativa, el grupo Reeducar, que está conformado por las universidades de la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Pedagógica de Colombia, la Universidad Morazán de Honduras, el Instituto ISFOSODU, ¿sí?, de República Dominicana, donde hemos reflexionado sobre estas ideas. Y claro, en el grupo lo que nos planteamos no es que se utilice la Taptana en el aula en esos países, no, pero tal vez que sí se emule el proceso que hemos seguido para potenciar los conocimientos que de hecho existen también en esos países. Ligado siempre a esa idea que propuso hoy día Juan Cadena, de que el decoloniaje tiene que darse en función de propuestas didácticas, en función de reflexiones, en función de valorar lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como pueblos. En este sentido, darte la más cordial de las bienvenidas, Luis. Esto es una aspiración, es una proyección muy grande para nuestro proyecto. Aspiramos, por supuesto, que podamos
ampliarlo, que podamos enriquecernos con lo que hagamos dentro del grupo Relviva. Y con esto te daría la palabra para escucharte, Luis. Bienvenido. Muchas gracias, estimado compañero Marco, Inicio y los demás colegas que me están escuchando. Reciban un saludo desde Tegucigalpa, Honduras, desde el Departamento de Matemáticas de una universidad, bueno, la Universidad Hondureña que forma profesores. Y de igual manera estamos buscando estrategias, como siempre, de mejorar, de incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas como un derecho humano, como una estrategia o buscando estrategias para acercar, para llevar el conocimiento matemático elemental que permita a todas las generaciones y más a las nuevas generaciones adaptarse de una mejor manera a la vida, tener un pensamiento crítico y poder sustentar su desarrollo académico en una de las ciencias fundamentales como es la matemática. He quedado admirado por el proceso de utilización de un elemento histórico como es la Taptana Cañari, como una estrategia para enseñar matemáticas también. Quiero decirles a los que me están escuchando ahora mismo que de parte de nuestra red, la red latinoamericana para el fomento de la virtualidad en la formación de profesores de matemáticas, RELVIMA, como bien lo dijo el profesor Marco, pues estamos generando espacios y estrategias para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en distintos niveles. Y en ese sentido, pues muy agradecido de la invitación, de conocer esta herramienta, diría yo, pedagógica, que nos han heredado antepasados de más de 2000 años, hace más de 2000 años, en la cual sacarle provecho para poder avanzar en lo que a nosotros nos ocupa, que es la enseñanza de las matemáticas, en la formación de profesores que puedan incidir en las nuevas generaciones. Así que un saludo fraterno, compañero Marco, estaremos atentos aquí al seminario y desde la red latinoamericana, como lo he manifestado, desde esta red de universidades pedagógicas en la cual está República Dominicana, Ecuador, Colombia y Honduras, y seguramente fortalecida próximamente por las universidades de México y de Argentina, podemos siempre acompañar estos procesos que a nivel de Latinoamérica nos unen, nos fortalecen, porque cada país y cada región tiene lo suyo. Debo de manifestarle que nosotros, desde la parte occidente de Honduras, Guatemala y México, también fuimos beneficiados, diría, por una cultura enormemente rica en conocimientos matemáticos, como fue la cultura maya, que hay mucho que aprender. Y ahora mismo de ustedes aprendiendo de cómo utilizar también esos elementos culturales ancestrales para poderlos utilizar en la enseñanza de las matemáticas. Así que un abrazo fraterno, un saludo para todos ustedes, siempre con esa buen ánimo y la disposición de que sigamos avanzando en nuestra tarea, que no es nada fácil, la de enseñar matemáticas. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Luis. Sí, el compromiso, lo que hemos conversado, nuestro esfuerzo, va justamente en el sentido que tú estás indicando y que estoy seguro que el Grupo Relvima va a ser de inmensa valía para poder lograr los objetivos que nos planteamos. Para culminar, únicamente quisiera comentarles que tampoco estamos muy alejados de la tecnología. Existe ya una Taptana virtual que pueden ustedes bajar en Play Juegos, Taptana Cañari, y ahí se puede trabajar esto. Estamos ya trabajando también, hemos contratado para que podamos subir algunos otros algoritmos con la Taptana. Pero repito, quienes realmente darán sentido a esto son ustedes como docentes aquí y nuestros amigos que han aceptado este reto de plantear una proyección de este proyecto a nivel internacional. Sí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
¿Alguien quisiera preguntar algo? Yo soy profesor de matemáticas y cuando hago eso en el aula y nadie me preocupo. ¿Nadie? Listo. A ver. Para esos algoritmos, crearlos, digamos, las tactanas, crearlas digitalmente, ¿no? Y sería fabuloso extender la enseñanza-aprendizaje de la matemática, en un principio en matemática, ¿no? Entonces, no sé, profe, usted recuerda la intervención que tuvimos en la GeoGebra, con la GeoGebra, con una aplicación en la química. Entonces, creo que en forma interdisciplinaria tendría una gran proyección si los profes se pusieran a diseñar algunos tipos de algoritmos que pudieran, desde la tactana, pudieran proyectarse hacia otras ciencias un poco más allá de la matemática. Entonces, yo creo que la idea es trabajar fuertemente en eso y ver en forma interdisciplinaria cómo este gran proyecto que usted comanda y usted maneja en este proyecto podemos aportar ideas y creo que desde la carrera de ciencias experimentales podemos trabajar en conjunto y aportar ideas de la física, la química, la biología y desde las ciencias naturales también podría ser para desde los principios de la tactana poder proyectar enseñanza-aprendizaje de distintas unidades, digamos, temáticas del BGU y podría ser una gran proyección, un gran camino hacia el aprendizaje de la ciencia experimental. Gracias. Sí, profe, yo aquí quisiera complementar lo que usted acaba de indicar, planteando dos caminos que pueden darse. Sí, lo uno es claro con la tactana, ¿no es cierto? Ver la digitalización, tal vez un objeto virtual que permita trabajar, pero también el proceso que se ha hecho, es decir, el proceso de tomar un elemento cultural, estudiarlo, investigarlo y verlo como una propuesta de desarrollo educativo a futuro, ¿no? Que aquí tal vez el gran cambio fue la visión, no ver a la tactana como algo del pasado, algo que siendo muy valorado, por supuesto, esté ahí mostrando una riqueza del pasado, ¿no? Sino más bien proyectarla como una herramienta que permite desarrollo en función de esa educación integral. En la cultura cañari hay otros elementos también, y en cada una de las culturas van a haber otros elementos que permitan trabajar este proceso y logren ese tipo de resultados, con lo que, por supuesto, se valoraría los pueblos, su cultura, su identidad, y se generaría una verdadera reflexión, que era de lo que hablaba hoy día el profesor Juan Cadena, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Quería nada más hacer un recordatorio, algo que me interesó a mí, ¿no? Me llegó. En lo que se refiere a la matemática maya, iniciamos desde México, ¿no? Con el matemático que dio a conocer. Y yo una pregunta va aquí, de la matemática maya, los ejercicios que nos dio, con los ejercicios de la Taptana Cañari, ¿qué diferencia existe o está en interrelación mutua en las matemáticas de la resolución de los problemas? Esa es una preguntita para ustedes. Pregunta clave. Claro, respetando mucho lo que hoy día presentó el profesor Magaña, yo tengo que defender lo de la tactana. Y para mí, créanme, es mucho más práctico, mucho más simple trabajar en la tactana, porque trabajamos en material concreto. Sí, el material concreto no está sujeto a errores de cálculo, ¿no es cierto? Porque es únicamente ubicación. Además, en la tactana se incorpora elementos de lúdica. Sí, intentamos que se incorporen elementos de arte. ¿Ya? Obvio, los resultados van a ser similares, pero de su pregunta tal vez me permita una reflexión. Todos los pueblos desarrollaron procesos matemáticos y lo desarrollaron de acuerdo a sus contextos, porque la matemática es una herramienta para entender el entorno, ¿no es cierto? Y obvio, tal vez el primer error que yo tuve
e incluso la primera ponencia hicimos y le denominábamos Taptana calculadora de los cañaris. En definitiva, la Taptana no es una calculadora, como digo, son conceptos que van mucho más allá que eso, porque fueron concebidos en otra concepción. Sí. Muchas gracias, porque a través de la leyenda que nos dio a conocer la compañera, fue importante para llamar la atención a los docentes que estamos aquí y también sería a nuestros educandos de compartir este importante mensaje. Gracias a usted. Siga, sí. Muy buenos días con todas y con todos. Buenos días, Marco Vinicio. Yo quería partir del concepto que usted planteó de que la Taptana no es un objeto, sino es un pensamiento. Conocimiento. Un pensamiento, un conocimiento. Luego veremos, no nos meteremos en esa discusión entre pensamiento y conocimiento, pero en ese sentido yo planteo, y creo que no yo, sino varios, que no se puede pensar el pensamiento por fuera del tiempo, ¿sí? Y de hecho creo que el conocimiento y el pensamiento son constitutivos de las cuestiones del tiempo. En ese sentido, me gustaría si podría aclarar un poco más cuál es la concepción temporal que uno encuentra en las cuestiones de la Taptana, porque a partir de esa concepción también podríamos ir entendiendo, por ejemplo, la inter y la transdisciplinaridad, porque creo que esto de la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad no solamente es una combinación de varias disciplinas, ¿no? Hay una metodología que en realidad puede permitir una transformación del pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo entender desde la transdisciplinaridad, desde estas concepciones del tiempo que están implícitas en las cuestiones de la Taptana? Muy bien. Explicaba algo y justamente para intentar una explicación clara pedí lo de la leyenda. Una leyenda intenta una respuesta donde mezcla tal vez lo real con lo mítico, con lo fantasioso, ¿no es cierto? Pero claro, respondiendo a entornos de los pueblos y a contextos. Uno de los contextos tal vez más significativos es justamente el tiempo. Y ahí, cuando hablamos de que la leyenda de la guacamaya tiene como mensaje eso de satisfacer las necesidades del pueblo cañari, tal vez ahí está la clave que permita entender el por qué es necesario el conocimiento contextualizado, el conocimiento de acuerdo a cada una de las situaciones. Yo afirmo, por ejemplo, que la UNAE, esta universidad, es una tangibilización del mensaje de las guacamayas y está justamente en la geografía del pueblo cañari, para que sea el conocimiento construido desde la singularidad, contextualizado, ahora le llamamos la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, la innovación educativa, tiene que darse desde esos elementos donde lo cultural está contextualizado a los distintos espacios, especialmente a lo del tiempo, ¿no es cierto? Y va a ser más bien un elemento que permita generar proyecciones. Es decir, ese conocimiento, ese pensamiento tiene que ser evolutivo y tiene que irse adaptando a las distintas situaciones. Y es por ello que intentamos que nuestra propuesta pedagógica de la Taptana justamente se adapta a lo que el Ministerio de Educación está proponiendo en el currículo. Pero fíjese lo rico de este concepto, de este conocimiento, que puede responder a esas situaciones. Les acabo de comentar también que tenemos ya una aplicación virtual, una app, justamente respondiendo a eso, ¿no es cierto? Porque las necesidades, tal como usted dice, también son temporales y deben irse repensando de tiempo en tiempo. ¿Sí? Gracias, Marco. Buenos días con todas, con todos y con todes. Y
hablar de la Taptana me parece que es muy importante porque en la Taptana encontramos, en la Taptana Cañari original, ¿no es cierto?, encontramos un espacio circular, un espacio espiral, a diferencia de lo que encontramos en Occidente, que es un espacio lineal. Y me parece a mí, yo tengo ahí una hipótesis, que es el manejo del espacio el que determina las capacidades lógicas de una cultura. Entonces, por ejemplo, Occidente maneja el espacio de izquierda a derecha. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Más los números arábigos que utilizamos. Los utilizamos de izquierda a derecha, pero son una herencia de Arabia y se deben leer de derecha a izquierda. Ahí hay una contradicción y por eso la dificultad de entender los números. O sea, Occidente asume los números arábigos y los asume en la lógica de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda como serían los números arábigos. Me parece algo que hay que considerar, que hace que tengamos problemas en la concepción y el aprendizaje de las matemáticas. Pero luego, y luego ahí es importante mirar cómo la ideología y la filosofía inciden, ¿no? Cuando Occidente asume los números arábigos, Occidente escribe de izquierda a derecha, los números arábigos se escriben de derecha a izquierda, la Iglesia ve un riesgo en su poder en que los números se escriban de derecha a izquierda. Y la Iglesia dice, escribir de derecha a izquierda es una acción del diablo. Y se prohíbe escribir de derecha a izquierda y empezamos a leer los números de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, y ahí viene esta concepción ideológica de pensar que lo que se hace con izquierda es malo, ¿no? Porque hay una tradición ideológica y filosófica de la Iglesia incidiendo en los procesos de conocimiento de la sociedad. Pero luego tienes, por ejemplo, los chinos y muchas culturas orientales que escriben de derecha a izquierda, es decir, son sinosversas, y nosotros somos dextroversos, de derecha a izquierda. La Taptana Cañari nos muestra un manejo del espacio circular, espiral, y ese me parece que es la clave de esto para entrar en temas de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, es decir, en el manejo del espacio circular hay otras lógicas, hay unas lógicas circulares. Estudios lingüísticos demuestran que los manejos del espacio determinan connotaciones ideológicas. Por ejemplo, hay varios lingüistas que dicen que manejar el espacio de izquierda a derecha lo que hace es una propensión a mirar el futuro, a pensar en competir. Hay una competencia ideológica de ganar, ¿no es cierto?, de llegar más lejos. Cuando uno mira la concepción del manejo del espacio circular, en esta concepción del espacio el pasado está atrás, el pasado está adelante y el futuro está atrás, a diferencia que en Occidente que el futuro está adelante. Entonces cuando yo miro al pasado adelante, no estoy pensando en competir. Cuando yo miro al pasado adelante estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer para no cometer los mismos errores. Y se generan valores como la solidaridad, la reciprocidad, y todos estos elementos que me parece están en juego en la filosofía actual, cuestionando el Occidente. Es decir, el manejo del espacio nos puede plantear que hay unas formas lógicas diferentes y que hay unas posiciones ideológicas diferentes. Eso nos lleva a varias cosas que son elementales. Por ejemplo, si el manejo del espacio circular tiene una lógica diferente a la occidental y si el manejo del espacio circular tiene una ideología diferente a la occidental, hay unas historias diferentes que se deben contar. Y esa es una de las claves de la transdisciplinaridad, es decir, la historia la ha contado quien ha ganado, y es Occidente quien ha ganado. Y me parece que a través de la Taptana podemos empezar a contar otras historias que pueden darle sentido a lo que somos, ¿no? Porque nosotros somos aparentemente occidentales, pero tenemos sustratos quichuas, ¿no? Y no lo reconocemos. Y no reconocemos nuestra historia. Entonces me parece que es importante plantear que en la Taptana se debería empezar a recuperar las otras historias que nos se han contado, y la Taptana nos debería permitir plantear que hay otros sistemas de pensamiento y que Occidente no es el sistema universal de pensamiento. Y por lo tanto me parece que la Taptana nos lleva a plantear que la matemática o la lógica matemática no se descubre, se inventa. Cada cultura inventa la lógica desde su realidad. Entonces la matemática no es una construcción universal, exacta. La matemática es una invención del ser humano desde su capacidad, desde su lógica, desde su realidad. Creo que esa es lo valioso de la Taptana y el reto que tenemos. Identificar otros sistemas de pensamiento, otras ideologías, otras historias,
para pasar, y con esto termino, para pasar a algo que puede ser peligroso. Nosotros decimos, estamos incorporando la taptana o estamos incorporando saberes ancestrales. Y eso simplemente es tener tolerancia. Y la tolerancia a mediano tiempo trae violencia. Porque yo te tolero. Sí, te tolero, ¿no? Pero no te respeto y no te acepto como igual, ¿no? Entonces, tenemos que pasar, me parece que la taptana es la posibilidad para pasar de la tolerancia a considerarnos por iguales. Es decir, no hay otros, somos iguales con diferentes formas de ver el mundo. A la solidaridad que nosotros planteamos. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos la presencia también en el set de la profesora Nubia Solés, de la Universidad Nacional de Colombia. Si podríamos dar la bienvenida, Nubia. ¿Cómo estás? Sí, te cedemos la palabra. Sí. Te escuchamos, Nubia. No, buenos días. Quería solo disculparme por llegar tarde. Es que, pues, como se cambiaron los horarios, entonces no pude estar en la charla, pero pues con toda la disposición para apoyar el proyecto lo hemos hablado desde la red, del BIMA, para que empecemos a trabajar de forma colaborativa en este proyecto tan interesante que es el de la taptana, que no solamente contar, sumar, multiplicar, bueno, hacer operaciones aritméticas básicas, sino que hay una cosmovisión, hay una identidad que se quiere rescatar, que a mí me parece importante y que en Red Lima también lo hemos visto muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Nubia. Bueno, con esto concluiríamos este lanzamiento, que seguro va a ser… por favor, Magdalena. Hola. Bueno, yo quería mencionar, viendo la taptana como usted presenta, bueno, un trabajo muy importante veo, la lógica que usted indica y también lo que incluye, ¿no? La parte cosmovisiva, la parte histórica, mitológica, me parece muy importante. Pero yo estoy pensando en la taptana original Cañari que yo manejo, que es un cuadrante, bueno, tiene dos cuadrantes, superior e inferior, y unos hoyos a los lados. Y bueno, ahí la lógica es circular, como mencionaba Fernando. Se maneja la parte cosmovisiva, la parte del pensamiento cíclico, del Pachacuti. En ese sentido manejamos, yo soy educadora bilingüe y hemos trabajado también con niños en educación bilingüe por muchos años, y los niños manejan ese pensamiento holístico, circular, y nosotros, bueno, recuperamos también el uso de la simbología, porque hay que codificar para manejar la taptana Cañari. Codificar los números en las unidades, decenas, centenas, miles, y claro, es un material muy práctico que los niños utilizan actualmente. Hemos utilizado por muchos años, ¿no? Desde la creación de la educación intercultural bilingüe hemos recuperado ese material, hemos utilizado, y es muy importante. Lo que yo pensaba es, bueno, manejo las otras taptanas también, que son la Yupachic, la Nikichic, la Chungachic, ¿sí? Pero estoy pensando que la taptana que usted presenta no es la taptana Cañari en sí, sino es la taptana Nikichic, o conocida también como la taptana Montaluisa, que él es el autor de la taptana Nikichic o Yupachic, y que está en forma de círculo, pero sigue siendo Nikichic, y con más la inclusión de la parte histórica, mitológica. Sería importante, bueno, hablar de la otra taptana también, ¿no? Porque igual ahí se puede hacer toda la parte explicativa de la parte cosmovisiva, y también se puede hacer todas las operaciones básicas, como
la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación también en la Taptana Cañari. Eso y los estudiantes saben el manejo también de la parte, por ejemplo, lingüística. Siempre el manejo es desde la izquierda a la derecha. Entonces ahí, claro, desde la lógica occidental se confunde. Los docentes hispanos, por ejemplo, han dicho que usted está haciendo mal cuando dábamos talleres, que siempre tiene que ser como gira el reloj, pero para nosotros el tiempo es cíclico, es de izquierda a derecha, y para nosotros, por ejemplo, el ñaupay es al mismo tiempo pasado y al mismo tiempo futuro. Entonces, eso quería decir, me parece ser la Pataptana Nikichi, y no la Taptana original, Cañari, como tal. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Magdalena. Justamente el día de mañana habrá un espacio donde presentaremos, nosotros le conocemos como el contador Cañari, porque así declara Jesús Arriaga en su investigación. Jesús Arriaga es el arqueólogo que descubre estos elementos, estos objetos, ¿sí? En piedra y en madera, ¿no? Después hay otros más. Y claro, tiene esa forma que usted indica, una forma absolutamente lógica en la cosmovisión andina, por supuesto, pero que tanto Montaluisa como Nikichi como intentamos darle una forma didáctica. Yo les estoy indicando incluso que en nuestra propuesta pedagógica, la Taptana Cañari y el valor de la solidaridad, pedimos que sean los profesores quienes diseñen las taptanas. Y repito, o sea, no es el objeto, ¿no es cierto?, sino son esos conocimientos, esa circularidad que está justamente en el contador Cañari, que permite desarrollar estos procesos, porque se adecua a las realidades y a los contextos. Y hay dos proyectos que estamos trabajando para justamente valorar lo que usted acaba de indicar, que hablaremos sobre eso algo mañana. Uno es un centro de interpretación de la Taptana Cañari, donde inicia justamente con el contador Cañari de Jesús Arriaga, sí, tal como él encontró. Hicimos una reproducción en madera y estamos pidiendo ya que se haga en piedra. Luego está la Taptana como lo presentó Octavio Cordero, sí, que lo presenta más o menos por los años 70, la Taptana que la presenta Montaluisa, luego Bolívar y Antalema, luego la que nosotros hemos hecho acá, con la diferencia tal vez, o siguiendo el proceso de investigación, que nosotros retomamos ya la parte cultural netamente, ¿no es cierto? Porque tal vez lo que veíamos es que se quedaba únicamente en la parte matemática, ¿sí? Claro, la Taptana Montaluisa, siendo una excelente Taptana, tiene las 4 columnas y no permite lo que hablamos de la circularidad, por ejemplo. Aquí cuando planteamos nosotros indicábamos de que la circularidad está presente, es por eso que tenemos leuquinas tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pero repito, cuando trabajamos esto en la propuesta pedagógica, que comenzarán hoy día ustedes en el taller, lo que pedimos es que con los elementos de cada lugar vayan desarrollando la Taptana y construyan Taptanas. Ustedes van a ver, creo que esta mañana, no, hoy en la tarde, 5 de la tarde, Taptanas construidas por docentes de nuestras unidades educativas y por estudiantes de acá de la UNAE, que manteniendo estos principios lógicos pueden hacerse de distintas formas, porque no podríamos pensar, o más bien pensamos que estos conceptos de integralidad tienen que potenciarse con la creatividad de los individuos y no cerrarse a una sola forma. ¿Sí? Muy bien. Con usted concluimos, ¿ya? Hola. Bien, buenos días a todos los que estamos acá y a los panelistas. En primer lugar, trabajo. Sí, podría. Hola. Ahí. Ahí sí. Bueno, toda investigación pues tiene su pro y su contra, ¿no? Acá un poco yo tal vez me sumo al
la exposición de la compañera. Quienes estamos dentro de educación bilingüe, pues hemos conocido esto desde nuestras primeras clases, diríamos, ¿no? Estoy ya más de 25 años en educación intercultural bilingüe, pero un poco la expectativa que yo tuve, pues como que se me fue bajando en este momento, por cuanto yo conocí, pues, o conozco la Taptana Cañari desde su inicio, pues tiene otra forma, primeramente, y el manejo es distinto. Bueno, no hemos manejado esto, no puedo manifestarme que no es así, ¿no? Pero la forma al menos un poco se nos va a dificultar a quienes ya trabajamos con las taptanas creadas a través de la taptana que se encuentra en una piedra por el doctor Montaluisa y luego por el compañero Bolívar Yantalema. Un poco se nos va a hacer difícil a quienes ya tenemos taptanas en nuestros centros educativos presentarles, decir, otro modelo para mí, ¿no? Así es que más bien quisiéramos, no sé si hay una coordinación, la UNAE con la educación intercultural bilingüe para continuar con el mismo esquema, la misma metodología, diríamos, porque yo creo que enseñarles ahora de otra manera, pues a nosotros nos va a ser muy difícil. Ese es un pedido, ¿no? Y el otro sería que los materiales que hoy estamos viendo, especialmente me gustó mucho del doctor Fernando Magaña, la forma en que enseña las matemáticas, me pareció también interesante. Ustedes saben que los niños les gusta algo novedoso, ¿no? Algo nuevo. No digo con eso que la Taptana Cañari no nos enseña de la misma manera. Hemos manejado y realmente los niños captan con la Taptana, no de manera memorística, ¿no? Sino de manera lógica, diríamos. Eso, un pedido como educador bilingüe es que se coordine, diríamos, con los creadores, los investigadores, diríamos, que estaban cuando funcionaba la DINEIF. Teníamos muchos compañeros que nos capacitaron en estos instrumentos para conocer las matemáticas. Muchas gracias. Gracias a usted. Tal vez tendría que ahondar un poco en el proyecto del Centro de Interpretación de la Taptana, ¿no es cierto? Y ahí justamente hemos conversado con Luis Montaluisa, con Yantalema, intentamos también reproducir lo de Octavio Cordero, y que se vaya viendo el proceso, ¿no? Comenzando desde lo propuesto por Jesús Arriaga, ¿sí? Y aquí más bien es la invitación que les hacía inicialmente, ¿no? Esto no puede ser un resultado final. O sea, en la Taptana hay conceptos, Fernando lo decía muy bien, que valen la pena estudiarse, profundizarse para desarrollar procesos educativos que vayan más allá de las matemáticas. Tal vez no una crítica, pero sí una realidad es que lo que se ha trabajado ahora es viendo a la Taptana únicamente como un objeto para trabajar aritmética. Y obvio, funciona, sí. Si usted sabe, y va a coincidir conmigo, no había un algoritmo para la multiplicación, por ejemplo, en la Taptana. Únicamente se decía que la multiplicación es un proceso específico de la suma, ¿no es cierto? 7 por 8 es sumar 7 veces el 8. Nosotros tenemos un documental, estaba proyectando algo, tenemos un libro donde mostramos un algoritmo ya para hacer ese tipo de operaciones y fundamentalmente nuestra propuesta pedagógica va hacia la interdisciplinariedad, que es mucho más que verle como la calculadora, nosotros mismos teníamos ese error, ¿no es cierto? Ahora, la idea es que estos encuentros son justamente para eso, para que analicemos, para que vayamos repensando ciertos aspectos y para que seamos conjuntamente con ustedes, que vayamos dando forma a este proceso, a esta investigación, ¿no es cierto? Lo más difícil en estos procesos es el repensar o el desaprender. Y claro, la invitación aquí es a desaprender, porque todos
venimos de una lógica de enseñanza contraria a lo que estamos diciendo, pues. Y lo primero para poder concebir estos procesos es, de alguna forma, desubicar eso, ¿sí? Cuestionar al menos eso, para poder desarrollar y avanzar. ¿Sí? Listo. Muchísimas gracias.